Seguramente visualizas el Sáhara como un arenero interminable y aburrido. Dunas amarillentas, un sol abrasador, quizás un par de camellos exhaustos, y aparentemente nada más que vacío. Pero, ¿y si te dijera que esa es la mayor falacia geográfica de todas? Bajo millones de toneladas de arena incandescente no solo yacen rocas, sino también vestigios de ríos colosales, ruinas de imperios desconocidos e incluso osamentas de criaturas monstruosas que dominaron el mundo mucho antes de los dinosaurios. El Sáhara no es un páramo desolado, es una gigantesca caja fuerte y apenas hemos comenzado a descifrar su combinación. La extensión de este desierto es tan inmensa que superpuesta en un mapa cubriría casi la totalidad del territorio de los Estados Unidos de América. 9 millones de kilómetros cuadrados de misterio. Y lo más inquietante es que esta arena se comporta como el tiempo mismo. Es experta en ocultar evidencias. Durante siglos, personas se han desvanecido sin dejar rastro, intentando hallar la legendaria Ciudad de Oro o un oasis de vida eterna. Pero la realidad que hemos desenterrado en el siglo XXI supera con creces cualquier leyenda. Hoy, nos adentraremos en las profundidades de la Tierra para contemplar lo que las arenas han mantenido oculto durante los últimos 5000 años. Desde antiguos cosmódromos hasta océanos que hirvieron en un instante. Prepárate, porque lo primero que descubrimos es visible incluso desde el espacio. En 1965, los astronautas de la misión Gemini sobrevolaban África con una tarea crucial: fotografiar la superficie terrestre en busca de anomalías geológicas. Al mirar por la ventanilla sobre el territorio de Mauritania, quedaron cuanto menos impactados. En medio de una árida planicie, un gigantesco ojo parecía observarlos. Y no es una metáfora. Perfectos círculos concéntricos formaban una estructura asombrosa, similar a una diana, pero con un diámetro de 40 kilómetros. Desde un avión, o incluso desde el suelo, era imposible comprender la verdadera magnitud de esta formación. Durante siglos, la gente caminó sobre estos anillos, creyendo que eran simples montañas. Pero desde el espacio, la verdad era innegable. No eran montañas. Era algo artificial, demasiado regular para ser una simple casualidad. En cuanto las imágenes se hicieron públicas, los teóricos de la conspiración de todo el mundo clamaron: ¡la hemos encontrado! Se referían, por supuesto, a la Atlántida. Y lo más inquietante de esta teoría es lo verosímil que resulta. Si uno consulta los diálogos de Platón, el filósofo griego que describió por primera vez la Atlántida, un escalofrío recorre la espalda. Platón escribió que la capital de los atlantes estaba rodeada por 3 anillos de agua y 2 de tierra. Observa las imágenes satelitales de la estructura de Richat. Ahí están los anillos. Platón también mencionó que al norte de la ciudad había montañas y al sur una gran llanura. Otra coincidencia. Incluso las dimensiones que el filósofo proporcionó, convertidas de las antiguas medidas de longitud a los kilómetros actuales, coinciden casi a la perfección con el diámetro de este ojo. Internet estalló con diversas teorías. Algunos afirmaban que era el cráter de un antiguo impacto nuclear. Otros, que era una plataforma de aterrizaje para naves extraterrestres petrificada con el tiempo. Parecía que la historia de la humanidad estaba a punto de dar un vuelco radical. Pero los geólogos, armados con sus martillos y equipos de medición, se encargaron de enfriar rápidamente el entusiasmo de los soñadores. La realidad, aunque implacable con los mitos, resultó ser fascinante para la ciencia. El ojo del Sáhara, en realidad, es un domo geológico. Imagina un gigantesco burbujeo de magma, que hace millones de años comenzó a ascender desde las profundidades de la Tierra. Este magma presionó la superficie, elevando las capas de roca como una enorme ampolla. Pero el volcán nunca llegó a nacer. Las magmas se solidificó bajo tierra, y el viento y el agua comenzaron su implacable trabajo. Durante cientos de millones de años, la erosión fue desgastando la cima de este domo, capa tras capa. Y aquí es donde entra en juego la ingeniosa mecánica de la naturaleza. Las diferentes rocas se erosionan a ritmos distintos. Las capas más duras resistieron, formando crestas, mientras que las más blandas se desgastaron, creando depresiones. Así se formaron estos anillos casi perfectos. No es una ciudad construida por dioses. Es una sección transversal de la corteza terrestre, un libro abierto de geología. Pero incluso conociendo la verdad, estar en el centro de esta estructura produce una sensación sobrecogedora. Uno comprende que la naturaleza es la arquitecta más audaz. Sin embargo, si el ojo resultó ser simplemente una piedra, el siguiente hallazgo entre las arenas obligó a los científicos a dudar de dónde se encontraban realmente: ¿en el desierto o en el fondo del mar? Trasladémonos al este, a Egipto. A unos 150 kilómetros del Cairo,
Existe un lugar que parece el decorado de una película sobre el apocalipsis. Es Wadi al-Hitan, o el Valle de las Ballenas. Imagina esto. Caminas sobre arena ardiente, rodeado solo de dunas, rocas calcinadas y un viento que aúlla como si alguien llorara. La temperatura supera los 45 grados a la sombra, de la cual no hay ni rastro. De pronto, tropiezas con una extraña piedra lisa que sobresale del suelo. Empiezas a desenterrarla, pensando que es un trozo de roca, pero de repente te das cuenta de que lo que tienes delante es una vértebra. Una vértebra gigantesca, del tamaño de un tronco. Cavas más profundo, centímetro a centímetro, y la arena revela un cráneo con una enorme mandíbula llena de dientes. Pero no es un dinosaurio, es una ballena. Y no está sola. Si subes a una duna y miras hacia abajo, verás que todo el valle está salpicado de esqueletos. Cientos de enormes criaturas yacen allí, en medio de uno de los desiertos más secos e implacables del mundo. Parece una pintura surrealista de Salvador Dalí, monstruos marinos nadando sobre arena dorada. Cuando los primeros exploradores europeos tropezaron con estos huesos en el siglo XIX, quedaron atónitos. Simplemente no podían entender cómo podían haber ballenas en el centro del Sáhara. Los beduinos locales habían habitado este lugar durante siglos, considerándolo maldito. Sus leyendas contaban que eran los restos de terribles genios o monstruos convertidos en piedra por los dioses por sus pecados. Los fanáticos religiosos, al enterarse del hallazgo, inmediatamente declararon: «Aquí está, esta es la prueba irrefutable del diluvio universal. El agua subió tanto que el océano se desbordó sobre África. Las ballenas nadaron hacia el desierto y cuando el agua se retiró, no pudieron regresar y perecieron». Esta versión sonaba lógica y tranquilizadora, de no ser por un pequeño detalle que lo echaba todo por tierra. Los científicos comenzaron a limpiar los huesos de arena y notaron algo que les hizo frotarse los ojos. Estas ballenas tenían patas. Sí, has oído bien. En el Valle de las Ballenas no se encontraron ballenas modernas, sino basilosaurios, antiguos depredadores que gobernaron los mares hace 40 millones de años. Y no eran gentiles gigantes que comían plancton. El basilosaurio era una máquina de matar de 18 metros de largo, la altura de un edificio de 6 pisos. Tenía un cuerpo serpentino, como una anguila gigante, y una boca llena de dientes capaces de triturar huesos. En los estómagos de estos monstruos fosilizados se encontraron restos de tiburones y enormes tortugas. Eran la cúspide de la cadena alimentaria, pero lo más importante eran sus extremidades traseras. Tenían patas pequeñas pero completamente formadas, con dedos, rodillas y tobillos. Estas patas eran demasiado débiles para caminar por tierra, pero eran un claro recordatorio del pasado. Este descubrimiento se convirtió en un billete de oro para los biólogos evolutivos. Llenó un vacío en la historia de la vida en la Tierra, demostrando que las ballenas alguna vez fueron animales terrestres, parecidos a lobos o hienas, que decidieron regresar al agua. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí, en medio de las arenas? La respuesta está en la tectónica de placas. Hace 40 millones de años, el mapa del mundo era diferente. El norte de África no existía tal como lo conocemos. En su lugar, chapoteaba el antiguo océano de Tetis. Era un paraíso tropical cálido y poco profundo, cubierto de manglares. Había tanta comida que la vida simplemente bullía. Visualiza lagunas de agua tibia, donde nadaban serpientes marinas gigantes, ancestros de los manatíes, vacas marinas y cocodrilos. Era un balneario de la época del Eoceno. Los basilosaurios venían aquí a morir o a reproducirse, como las ballenas modernas acuden a bahías cálidas. Pero entonces el clima cambió. África comenzó a moverse hacia el norte y chocó con Europa. El fondo del océano comenzó a elevarse. El agua se retiró, dejando tras de sí un pantano que con el tiempo se secó y se convirtió en desierto. La arena conservó la historia mejor que cualquier museo. Hoy, al caminar por Wadi al-Hitan, literalmente estás caminando por el fondo del mar. Bajo tus botas no crujen simples piedras, sino conchas fosilizadas, corales y raíces de manglares que tienen millones de años. Este lugar nos recuerda que nada en la tierra es eterno. Donde hoy te asas bajo el sol y bebes agua de tu cantimplora, mañana puede chapotear el océano, y viceversa. Pero si el océano se retiró de allí hace millones de años, el siguiente misterio del Sáhara es mucho más reciente, y nos revela que la vida humana floreció allí no hace tanto, de una manera que apenas podemos concebir. Adentrémonos en el corazón del desierto, en un lugar conocido como el Bosque de Piedra, el altiplano de Tassili Najer, en Argelia. Llegar hasta allí ya es una hazaña en sí misma. Un laberinto de miles de rocas, cañones y arenisca, esculpidos por la erosión en formas caprichosas que evocan torres y hongos.
Un paisaje tan alienígena que te transporta a Marte. En 1933, el teniente Brinnon, del ejército francés, patrullaba esta infernal región a lomos de un camello. Buscando refugio del sol abrasador del mediodía, se internó en una de las gargantas. Al levantar la vista, esperando encontrar roca desnuda, se quedó petrificado entre el horror y el asombro. Las paredes del cañón lo observaban. Estaban cubiertas por miles, decenas de miles de pinturas. Y no eran simples garabatos de hombres de las cavernas. Eran enormes frescos a color, detallados, que narraban la historia de un mundo completamente diferente. El teniente contempló escenas imposibles en el Sáhara actual. Hombres de piel oscura y cuerpos atléticos pastoreaban inmensas manadas de vacas moteadas. Cazadores con arcos perseguían antílopes y jirafas. Elefantes, rinocerontes, avestruces e hipopótamos poblaban las paredes. Animales que no pueden sobrevivir sin abundante agua dulce, representados con tal precisión anatómica que no dejaba lugar a dudas. El artista los veía a diario. Pero lo más impactante eran las representaciones de embarcaciones. Enormes barcas de caña repletas de personas, navegando donde ahora, a cientos de kilómetros a la redonda, solo hay polvo y escorpiones. Este descubrimiento desató una tormenta en el mundo científico. ¿Cómo pudieron los antiguos habitantes plasmar un mundo acuático en medio del desierto más árido? Los escépticos se burlaban, atribuyéndolo a alucinaciones provocadas por hongos o insolación. Pero en la década de los 50, una expedición liderada por Henri Lotte encontró algo aún más desconcertante. Entre las escenas de caza y pesca descubrieron figuras que no se parecían en absoluto a seres humanos. Lotte los bautizó como Quote-2, gigantescas imágenes de hasta 6 metros de altura, representando criaturas con extraños atuendos que recordaban a escafandras. Cabezas circulares sin rostro, a veces con antenas, flotando en el aire sobre pequeñas figuras humanas que extendían sus manos hacia ellas. Uno de los frescos, conocido como el _Quote_3_, es tan inquietante y moderno que los defensores de la teoría del paleocontacto lo siguen utilizando como prueba principal. _Quote_4_, dicen _Quote_5_. Internet está repleto de teorías que afirman que Tassili N'Ajjer es un antiguo cosmódromo y que las pinturas son crónicas de visitas de otros mundos, o incluso portales a universos paralelos que se abren en estas rocas. Pero la verdad, desenterrada por climatólogos y paleobotánicos, es mucho más dramática que cualquier ficción sobre ovnis. Los científicos perforaron el lecho de lagos secos y recolectaron muestras de polen antiguo. Los análisis revelaron que el Sáhara no es un desierto eterno, sino un péndulo climático. La Tierra no gira de forma perfectamente uniforme. Se tambalea ligeramente, como un trompo que pierde velocidad. Este proceso se conoce como precesión. Aproximadamente cada 20.000 años, la inclinación del eje terrestre cambia, desplazando la franja de lluvias tropicales hacia el norte. El último periodo verde fue, en términos geológicos, muy reciente, entre 10.000 y 5.000 años atrás. El Sáhara era entonces un paraíso, una inmensa sabana similar a la actual Tanzania. Ríos caudalosos, de kilómetros de ancho, formaban una red acuática interconectada. En el corazón del desierto se extendía el lago Megachad, un cuerpo de agua más grande que el mar Caspio. Imagina un mar de agua dulce en medio de África. Allí, la gente vivía con abundancia, saciedad y felicidad. No necesitaban luchar por los recursos, la comida era abundante. Crearon una cultura única, pintando, bailando, navegando. Ignoraban que su tiempo se agotaba. Hace unos 5.000 años, el péndulo cósmico osciló de nuevo. Los cambios se produjeron con una rapidez aterradora. Tal vez en solo un par de siglos, las lluvias cesaron, los ríos se convirtieron en arroyos y luego en lechos secos. La hierba se marchitó y se desmoronó en polvo. Los lagos se evaporaron, dejando tras de sí solo sal. El paraíso se transformó en un infierno. Las pinturas del periodo tardío de Tassili N'Ajjer están llenas de nostalgia. Los animales desaparecen, las escenas se vuelven esquemáticas, aparecen imágenes de armas y batallas. La gente comenzó a matarse por los últimos charcos de agua. Los que sobrevivieron huyeron hacia el este, al único río que no se secó, el Nilo. Los historiadores creen que esta oleada de refugiados climáticos del Sáhara moribundo impulsó la creación de la civilización egipcia. Pirámides, esfinges, faraones... ¿Acaso todo esto es un intento de preservar la memoria del paraíso perdido
que dejaron atrás en las arenas? Pero lo más asombroso es que este ciclo no ha terminado. Los modelos informáticos predicen que el péndulo volverá a oscilar. Dentro de unos 15.000 años, el eje de la Tierra se inclinará, las lluvias regresarán y el Sáhara florecerá de nuevo. La arena se convertirá, una vez más, en un jardín. Así que, si estás pensando en comprar una propiedad allí, solo tienes que esperar. Pero mientras algunos huían hacia el Nilo, otros decidieron quedarse y desafiar al desierto implacable. Lo que construyeron permaneció oculto a nuestros ojos durante milenios, hasta que aprendimos a ver a través de la tierra. Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que en el corazón del Sáhara nunca existieron grandes civilizaciones, solo nómadas, beduinos y las escasas caravanas que viajaban de oasis en oasis. Pero en 2011, imágenes satelitales revelaron algo sorprendente. En el sur de Libia, bajo capas de arena, emergían contornos geométricos definidos, cuadrados, líneas rectas, restos de cimientos. Eran ciudades reales, más de 100 asentamientos fortificados, castillos y fortalezas de los que no sabíamos absolutamente nada. Era el imperio de los garamantes. Los romanos los tildaron de bárbaros salvajes, pero en realidad, los garamantes lograron una hazaña tecnológica asombrosa. Crearon un jardín floreciente en medio de un infierno absoluto. Poseían su propia escritura, metalurgia, un ejército con carros de guerra e incluso casas de 2 plantas con calles pavimentadas. Y todo esto, en una época en que Europa se sumía en la Edad Oscura. Pero la pregunta clave que atormentaba a los arqueólogos era: ¿de dónde obtenían el agua? No hay ríos, no hay lluvias, y la fuente de agua más cercana está a miles de kilómetros. ¿Acaso recurrían a la magia o contaban con la ayuda de tecnologías de dioses antiguos? La respuesta surgió al excavar más profundo. Los garamantes no imploraban por la lluvia. Tomaron picos y descendieron a las profundidades de la tierra. Crearon un sistema de fogara, miles de kilómetros de túneles subterráneos excavados a mano en la roca. Sin láseres, sin perforadoras, los esclavos garamantes horadaban pasadizos estrechos, a menudo trabajando en completa oscuridad y con un calor sofocante, arriesgándose a ser sepultados en cualquier momento. Se abrían paso hasta los acuíferos ocultos bajo las colinas y conducían el agua por gravedad hacia el valle. Era una red de ingeniería comparable al sistema de metro de una metrópolis moderna. El agua fluía profundamente bajo la superficie y emergía solo donde era necesaria para irrigar los campos. Gracias a esto, cultivaban trigo, uvas, higos y dátiles en lugares donde hoy ni siquiera sobrevive la espina de camello. Pero esta misma tecnología se convirtió en su perdición. Vivían a crédito. El agua que extraían era agua fósil, acumulada durante miles de años. A medida que el imperio crecía, sus necesidades se incrementaban, y el nivel de las aguas subterráneas comenzó a descender. Los túneles debían excavarse cada vez más profundo, más largos y más peligrosos. Llegó un punto en que el sistema se volvió demasiado complejo para mantenerlo, y el agua escaseaba. Fue una trampa ecológica. Cuando el agua desapareció, las ciudades se vaciaron, las arenas regresaron y lo engulleron todo, dejándonos solo contornos fantasmales en las imágenes captadas desde el espacio. Pero si los garamantes perecieron lentamente, el siguiente enigma del Sáhara insinúa una catástrofe de proporciones inimaginables, un evento que ocurrió de forma instantánea y con una fuerza monstruosa. Cuando el célebre arqueólogo Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón en 1922, quedó deslumbrado por el brillo del oro. Sin embargo, entre las máscaras y los tesoros, había un objeto que desconcertó a los joyeros más que ningún otro, un lujoso pectoral perteneciente al joven faraón. En el centro de esta joya destacaba un sagrado escarabajo, símbolo de renacimiento. Carter y su equipo creyeron inicialmente que estaba hecho de calcedonia, un cuarzo poco común, pero décadas más tarde, mineralogistas realizaron un análisis químico detallado y quedaron atónitos. No era calcedonia, sino vidrio, un vidrio purísimo, transparente, de un color amarillo limón, el famoso vidrio del desierto líbico. El misterio no residía en su belleza, sino en su origen. El problema es que este tipo de vidrio no se encuentra fácilmente en la naturaleza. Para transformar la arena común del Sáhara en una sustancia tan pura, se necesita calentarla instantáneamente a una temperatura cercana a los 2000 grados Celsius. Y esto debe ocurrir en fracciones de segundo. Ningún incendio forestal, ningún volcán, y mucho menos una hoguera ancestral, podrían generar tal calor. Para ponerlo en perspectiva, la lava volcánica es casi 2 veces más fría. Inmediatamente surgió una teoría sobre una antigua guerra nuclear. Algunos incluso citaron textos antiguos hablando de armas de dioses capaces de fundir rocas.
El Sáhara se convirtió en un campo fértil para fantasías sobre visitantes extraterrestres. Pero los científicos buscaban una explicación más terrenal, aunque no menos aterradora. Comenzaron la búsqueda de un cráter. La lógica era simple. Si se trataba del impacto de un meteorito, debía haber un enorme agujero. Rastrearon cada metro cuadrado del desierto líbico, pero no encontraron ningún cráter gigante que pudiera explicar la dispersión del vidrio en un área de 1000 kilómetros cuadrados. Parecía un callejón sin salida. Sin embargo, la respuesta llegó cuando los físicos introdujeron los datos en supercomputadoras y simularon la caída de cuerpos celestes. La imagen que obtuvieron fue aterradora. Hace aproximadamente 29 millones de años, un asteroide entró en la atmósfera terrestre sobre el Sáhara. Pero no se estrelló contra el suelo. Debido a su inmensa velocidad y la resistencia del aire, explotó en el cielo, a apenas un par de kilómetros de la superficie. Este fenómeno se conoce como explosión aérea, pero esta fue de tal magnitud que la bomba atómica de Hiroshima parecería un petardo infantil. En el momento de la explosión, un segundo sol brilló en el cielo. La bola de fuego era tan caliente que la onda de calor golpeó el desierto como un martillo. Literalmente, fundió la superficie de la arena en cientos de kilómetros a la redonda, sin siquiera tocar el suelo. Imagina esto: dunas transformándose instantáneamente en ríos de vidrio líquido. Luego, todo se enfrió, el vidrio se agrietó y el desierto quedó cubierto de preciosos fragmentos, que miles de años después fueron recogidos por los hombres del faraón, quienes creyeron que eran los rayos solidificados del dios Ra. Y en cierto sentido, tenían razón. Parece que el Sahara es un lugar de muerte, con ballenas muertas, imperios caídos y arena fundida. Pero bajo toda esa desolación se esconde un recurso que hoy vale más que el oro, quizás el secreto mejor guardado del desierto. A mediados del siglo XX, mientras geólogos exploraban Libia en busca de petróleo, sus perforadoras penetraron el lecho del desierto. Todos esperaban el oro negro, pero en lugar de petróleo, de los pozos brotó un torrente de agua dulce, cristalina y fría. Al principio, nadie podía creer que hubiera agua en el lugar más seco del planeta, donde la lluvia puede no caer durante años. Resultó que bajo las arenas inertes del Sáhara, a cientos de metros de profundidad, se oculta el acuífero de Nubia. No se trata simplemente de un río o un lago subterráneo, sino de un verdadero océano bajo tierra, con 2,5 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce. Para que te hagas una idea de la magnitud de esta cifra, si se bombeara toda esa agua a la superficie, podría inundar todo el territorio de Alemania, Francia y España juntas. Este acuífero es un legado de aquellos tiempos verdes, cuando sobre el Sáhara caían lluvias torrenciales. Durante millones de años, el agua se filtró gota a gota a través de la arena, quedando atrapada en trampas de piedra en las profundidades de la Tierra. Es agua que bebieron los dinosaurios, agua que recuerda a un mundo joven y es el tesoro más valioso de África. Muammar el-Gaddafi, el líder libio, calificó este descubrimiento como la octava maravilla del mundo y puso en marcha el proyecto de ingeniería más grandioso y audaz en la historia del continente, el Gran Río Artificial. Imagina tuberías de un diámetro tan grande que un camión podría circular libremente por su interior. Miles de kilómetros de estas tuberías fueron tendidos a través del desierto, como venas extrayendo la sangre de la tierra. El agua de las profundidades del Sáhara fluyó hacia las ciudades de la costa, transformando el desierto en jardines, dando vida a millones de personas. Esto demostró que el ser humano podía desafiar a la naturaleza. Pero esta historia tiene un lado oscuro. El acuífero de Nubia es un recurso no renovable. Las lluvias que lo reponían ya no existen. Estamos bebiendo agua de una botella que jamás volverá a llenarse. Los científicos debaten cuánto durará, 100 años o quizás 500. Pero el hecho permanece inalterable. Una vez que hayamos agotado este cóctel de la época del Eoceno, el grifo se cerrará para siempre. El Sáhara guarda agua, sí, pero no la entrega sin más. Y esta verdad implacable nos recuerda el destino de ciudades que en su momento creyeron que el agua era un recurso inagotable. ¿Qué les ocurrió a esas urbes? ¿Qué secretos esconde el desierto? Comenzamos este viaje con la idea de que el desierto era un vacío. Ahora, la verdad nos golpea. Esa era la mayor de las ilusiones. El Sáhara, en realidad, es un pastel de capas del tiempo. Retira la primera capa y ante tus ojos aparecerán ciudades perdidas, tecnologías tan avanzadas que hoy somos incapaces de replicar. Cava un poco más profundo y serás testigo de verdes praderas repletas de vida, jirafas majestuosas y personas que, sin saberlo, viven en un paraíso a punto de arder. Profundiza aún más
y te toparás con un lecho marino, salpicado de huesos de ballenas que alguna vez caminaron sobre la Tierra. Pero, ¿y si perforáramos hasta la más absoluta oscuridad? Allí, aguarda agua, esperando pacientemente durante millones de años. El Sáhara nos enseña una lección crucial. La estabilidad es una ilusión. El clima, la geografía, incluso la vida misma, todo es transitorio. Lo que hoy se presenta como un desierto eterno e invencible, mañana podría ser el lecho de un océano. ¿Y nuestros florecientes centros urbanos? Dentro de 10.000 años podrían estar sepultados bajo dunas, legando a la posteridad tan solo extraños fragmentos de vidrio y restos de plástico. El planeta, en un ciclo incesante, modifica sus escenarios, y nosotros somos meros espectadores de este grandioso espectáculo, intentando descifrar la trama a partir de las pistas que quedan atrás. Imagina esto: civilizaciones enteras borradas del mapa, sus secretos esperando ser desenterrados. El Valle de los Reyes. Un desierto implacable, azotado por el sol, donde faraones poderosos buscaron la eternidad. Pero, ¿qué ocurre cuando incluso los reyes son olvidados? Adéntrate en la tumba KV55, un lugar que ha desatado más preguntas que respuestas. Imagina por un momento, un espacio reducido, casi claustrofóbico, sellado durante más de 3 milenios. En su interior, un ajuar funerario incompleto, fragmentos de un pasado glorioso y un misterio que desafía a los egiptólogos. La identidad del ocupante de KV55 ha sido objeto de debate durante décadas. ¿A quién pertenecían los restos encontrados allí? Algunos creen que se trata de Akenatón, el faraón hereje que revolucionó la religión egipcia. Otros, en cambio, sugieren que podría ser Esmencaré, su sucesor, una figura enigmática que desapareció de los registros históricos casi tan rápido como apareció. Pero la controversia no termina ahí. Los análisis de ADN han arrojado resultados contradictorios, sembrando aún más dudas sobre la verdadera identidad del individuo enterrado en KV55. ¿Podría ser incluso un miembro de la familia real? ¿Tal vez un hijo o un hermano de Akenatón? Y luego está Nefertiti, la gran esposa real, cuyo destino final sigue siendo un enigma. ¿Fue enterrada en otra tumba aún por descubrir, o yace en silencio en algún rincón olvidado de KV55 esperando ser revelada? La tumba KV55, un rompecabezas arqueológico que nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. Un laberinto de secretos, donde la verdad se esconde entre jeroglíficos borrosos y huesos desenterrados. ¿Seremos capaces de resolver este enigma milenario? La respuesta quizás se encuentre enterrada bajo la arena del tiempo.